Esto que hacemos en su versión vespertina, donde están nuestros grandes compañeros. Bueno, muy bien, está Andrés Servín Point, que siempre lo digo de una manera o de otra, pero yo a él ya le digo, bueno, ¿de qué arma vamos a hablar? Porque lo sigo en Instagram y Andrei sabe un montón, la verdad que sabe un montón. ¿Cómo andas, Andrei? Bien, ahí hay un potencial de meme que podemos crear, las variantes de mi nombre. Andrei igual es me han tirado Servín muchos. Point. Andrei Servín Point. Ahí está. Pero esto que me pasa a mí, le pasa a otras personas. Uy, ¿Y por qué? mirá, ¿sabes cuál es el nombre más Sí. común que me atribuyen? Sí. ¿Cuál? Sergei. Ah, Claro, el Andrei, algo Andrei ruso, Servín. Servín, se mezcla todo. Claro. Al aire me ha pasado mil Las dos. veces. Es más, ya me pasa de que escucho Sergei y me doy vuelta pensando que están hablando conmigo. Claro, Así que André- estoy bastante con las No. variantes de Andrei, Andrés, Andreu, André, todas esas obviamente. Claro, así porque que- ese tiene como un juego, una cacofonía Sí. que te lleva rápido al error, a cometer el error en la Claro. pronunciación. No, por eso yo estoy recontra acostumbrado. Me Andrés, divierto, en verdad. Yo me ponía, Me gusta ahora ya te conozco y tenemos más confianza. Por supuesto. Y me permito hacerte chistes. Al principio me ponía un poco, digo, uy, Andrés, Andreu. Me quedaba ahí como, pero ahora ya está. Andrei. Andrei, ahí está. perfecto. Taiwán al límite. Estamos Hoy hablando de vamos a Taiwán. Vamos a hablar de Taiwán. Hablemos de Taiwán. Porque la semana pasada estuvimos hablando de Irán, ¿no? Sí. Y todo este riesgo de conflicto que hay y cómo se está hablando de la escalada que se está dando en Medio Oriente. Pero hay que contextualizarlo, ¿no? Y una de las cosas que yo mencionaba la semana pasada es que Estados Unidos se ha desacoplado un poco del escenario en Europa. Sí. Y ha sido muy claro, dijo, me tengo que ir de Europa y los europeos se tienen que hacer cargo de Ucrania y el conflicto con Rusia, porque Estados Unidos tiene que agarrar y enfatizar su rol en el Indo-Pacífico. Ok. Claro, en el camino parece que La atención. hubo una distracción, ¿viste? Encontraron un local abierto y estaba Irán ahí y se quedaron distraídos un poco con Iban eso. de camino para allá. Pero Sí. sigue siendo prioritario Taiwán, ¿no? Entonces, todo el escenario Indo-Pacífico para Estados Unidos tiene un rol estratégico muy grande. Algunas cuestiones a tener en cuenta, a veces si lo llevamos un poco los números. Vos agarrás la economía de China, de la India, Japón, Indonesia, Australia, Corea del Sur y tenés casi el 50% del PBI mundial, ¿no? En esa Claro, zona, ¿no? claro. Tenés las principales rutas de comercio internacionales. Tal cual. Y después tenés a Taiwán de por sí, que hay una disputa vigente hace mucho tiempo entre cómo es reconocido Taiwán, ¿no? Sí. Que tenés China que reclama sobre Taiwán que ha mantenido un gobierno aparte, por ponerlo de alguna manera, una ambigüedad histórica por parte de los Estados Unidos, Claro. que no reconoce del todo Taiwán, pero a la vez ofrece sus mecanismos de defensa para el resguardo de Taiwán ante una posible agresión a Taiwán, y China que se ha mostrado muy dispuesta a eventualmente reasegurar ese control sobre Taiwán. Y esto genera muchas tensiones. Uno, por lo que implica en términos de disrupciones en la economía global, por la importancia de estas rutas marítimas. Acá Ahí un estamos. poco el mapa geopolítico que se aprecia en la región. Una de el segundo punto no menor es toda esa cadena de islas alrededor de China que Sí. si China tuviese la capacidad de proyectar poder sobre las mismas e instalarse, eso le permitiría proyectar poder también más allá sobre el Pacífico, ¿no? Estados Unidos es un país que históricamente le da una gran prioridad asegurarse el resguardo de las vías marítimas. Por eso Claro. son la única armada, lo que se conoce como una armada de mar azul. Ah. La única armada del mundo que realmente es capaz de proyectar poder en cualquier parte del mundo es los Estados Unidos. ¿Ah, sí? Entonces, de esa forma, priorizan la importancia de poder contener a China geográficamente. También Taiwán entra en juego ahí, ¿no? Y otro que no es menor, ¿no? Taiwán es el mayor productor de semiconductores en el mundo. Los semiconductores más avanzados se producen en Taiwán. Sí. Y cuando hablamos de semiconductores, a veces suena un poco alejado, pero si tienen un teléfono más o menos nuevo, Sí. probablemente ese chip vino de Taiwán, o la computadora, o un Justo televisor, es o el cualquier tema del cosa. momento. O sea, Exactamente. es el- Entonces, no es solo si las vías marítimas se ven interrumpidas, es que si Taiwán deja de producir chips, buena parte de la industria a nivel mundial
se para, porque hoy en día tenemos semiconductores en prácticamente todo. Y no solo para los teléfonos, también es importante para los sistemas de armas. La mayoría de los sistemas de armas modernos incluyen algún tipo de chip adentro. Entonces, claro, Estados Unidos mira la situación en Taiwán y le preocupa mucho. Le preocupa por estos puntos. La disrupción, la posible disrupción del comercio marítimo. Sí. La expansión de China que le permita eventualmente proyectar poder mucho más allá de sus fronteras. Esta es TSMC, Sí. que es la mayor productora de semiconductores del mundo y la que produce los semiconductores más avanzados. Y justamente este punto de lo disruptivo que puede llegar a ser un conflicto en el cual esta producción se ve afectada. Producción que, por cierto, hay otros países que efectivamente producen semiconductores. China es un productor grande de semiconductores, no de la misma sofisticación de los que se producen en Taiwán. Eso es una tecnología bastante acotada. Taiwán es líder en ese mercado. Tenés a Corea del Sur también. O sea, ya también dentro tenés a 3 grandes jugadores del ámbito de los semiconductores, todos concentrados en esta región, ¿no? Claro. Entonces, Estados Unidos viene tratando de hacer este shift hacia el Indo-Pacífico, que no es un shift aparte del todo nuevo, ¿no? Conceptualmente se retrotrae también a una discusión que viene de la Guerra Fría. Estados Unidos, el énfasis que trató de hacer a la hora de encarar el desafío que tenían con China es que ya de los años 70, Estados Unidos quería evitar que se forjara una alianza entre China y la Unión Soviética. Que a nosotros hoy nos suena muy similar, porque parte de la discusión que tiene Estados Unidos en torno a cómo encarar el tema de Ucrania es decir, las sanciones sobre Rusia lo que han hecho es empujar a Rusia hacia China y eso está fortaleciendo el vínculo entre los dos y a nosotros no nos interesa un vínculo fuerte entre China y Rusia porque eso nos juega en contra a la larga, ¿no? Entonces, Estados Unidos lleva muchas décadas tratando de enfocar sus esfuerzos. El pivot, como se le suele llamar, este cambio ya consensuado y estratégico que hace Estados Unidos en los últimos años hacia el Indo-Pacífico, se da en la era Obama y la aposta la asume Trump en su primer gobierno. Es más, hasta hace no mucho, Estados Unidos tiene el mundo dividido en comandos, ¿no? América Latina, por ejemplo, está bajo el Comando Sur. Sí. Europa y Rusia están en Comando Europeo. Irán, Israel, Irak, todo esto es CENTCOM, Central Command. Y hubo un cambio de denominación para lo que era antes Pacific Command para ser el Indo-Pacific Command, ¿no? Porque parte era también impulsar este concepto del comando mucho más amplio. Incluye a la India, importante para contraponer el poder y la fuerza de China. Incluye a todos estos actores que están en la región, no solo mirando el Pacífico, sino ampliando esa idea en términos geográficos para abarcar más actores que son hoy de mucho peso, ¿no? En términos económicos, en términos militares. Y con esta tensión entre China y Estados Unidos por lo arancelario, Taiwán se pone más rojo, digamos, se pone más rojo, más caliente la situación, y la naturalmente. Las tensiones a medida de que escalan la retórica, la narrativa, se cortan los lazos entre Estados Unidos y China, genera aún más preocupación. Porque claramente Taiwán se ve bajo la amenaza constante de una operación militar que pueda afectar sus intereses. Claro. Justamente acá estamos viendo lo que son las áreas de ejercicios militares que abonan su temor. Exactamente. No es que es un temor remoto, una hipótesis, digamos. ¿No le dan vuelta con los barcos los chinos? Gente jugando cerca del alambrado, digamos. Este mapa muestra lo que son las áreas de identificación aérea, ¿no? Que son básicamente los países tienen estas áreas en las cuales cualquier tipo de movimiento aéreo se trata de identificar ante lo que puede implicar en materia de amenaza militar. ¿Es un espacio aéreo eso? No es el espacio aéreo, es el área de identificación militar. O sea, si vos sos Taiwán, cuando están entrando dentro de ese espacio, vos te preocupás por saber qué es lo que está entrando y qué es lo que está haciendo, ¿no? Por ponerlo en términos muy burdos. Y los chinos entran. Los chinos entran todo el tiempo. Hacen operaciones sobre esa área, ¿por qué? Para forzar una reacción, para analizar cómo reacciona Taiwán, para mostrar fuerza. Entonces, entran aviones, despliegan aeronaves, llevan adelante maniobras, afectan el comercio marítimo durante esas maniobras. La presión es constante. China está todo el tiempo haciendo este tipo de maniobras. El aire es libre, el aire es libre, el aire es libre, ¿no? El aire es libre. Ese es un muy buen ejemplo. Hasta que, bueno, algo entra, ¿no? O sea, sí sabemos cómo funciona eso de los ejercicios. Ahora, lo que quiero preguntarte es cómo posicionarse, porque es bien delicado este tema. Marco algo, la Argentina reconoce una sola China, tiene una política de una sola China, ¿sí?
En América Latina, básicamente, y en América del Sur, tenemos que hablar de Paraguay, casi como un país que se desacopla del resto reconociendo a Taiwán. Pero es bien delicado porque, por otro lado, Taiwán, por ejemplo, en la Argentina tiene su representación. Recuerdo que hubo mucho lío en su momento cuando Mondino tuvo una reunión con una representante de Taiwán aquí en la Argentina. ¿Cómo transitar esto sin inquietar demasiado a China, pero al mismo tiempo entendiendo que Estados Unidos juega una ambigüedad y que es un interés estratégico? Eso es una muy buena pregunta, sobre todo pensando de que esta semana lo vimos al secretario de Defensa norteamericano en Panamá. Claro. Cuando Panamá declaró de que se saldría de la ruta de la seda. La ruta de la seda, Panamá no solo había entrado en la ruta de la seda, sino que hasta no hace mucho reconocía a Taiwán. Sí. Y dejó de reconocer a Taiwán, fue por una sola China, entró en la ruta de la seda, en algo que incomodaba mucho a los Estados Unidos, sobre todo por lo que implicaba el avance chino sobre la región, pero aparte porque Taiwán con el tiempo fue perdiendo muchos de estos apoyos internacionales que tenían. En general tenía una estrategia de apuntar sobre todo a estados más pequeños, en los cuales algunas condiciones comerciales favorables les eran ventajosas para asegurarse ese apoyo político. Y ese apoyo político, en términos cuantitativos, terminaba siendo importante en espacios multilaterales, ¿no? Porque un país, un voto. Sí, recordemos, perdón, abro este paréntesis, que la nueva ruta de la seda es este proyecto de mega inversiones de China en desarrollos de infraestructura o temas puntuales que tienen que ver con los apremios económicos de muchos países o subdesarrollados o en vías de desarrollo, que por supuesto tienen como objetivo, detrás del dinero y de la inversión, que a veces son muy opacas en sus términos y condiciones, tienen como objetivo acrecentar la influencia política de China, ¿no? Sí, seguir colonizando económicamente el mundo, básicamente. Exactamente, ¿no? Entonces, si volvemos al caso de Panamá, Panamá no solo había entrado en la ruta de la seda, sino que, por ejemplo, tiene hasta el día de hoy 2 concesiones de, bueno, son 5 puertos, pero los 2 más importantes, uno de cada lado, el Pacífico y el Atlántico, que son claves para las operaciones en el Canal de Panamá, con un consorcio 10% panameño, 90% una empresa china. Que es lo que Estados Unidos está presionando, ¿no? Que es finalizar ese consorcio, que se pueda comprar las acciones del consorcio para evitar el control chino sobre las mismas, ¿no? Ahora va a haber una disputa ahí, eso es otro tema que se podemos cubrir en detalle a medida que hay una disputa legal que se está dando ahí. Yo te quiero preguntar algo, que vos de esto específicamente sabés. Si a Taiwán le cae China con una invasión, ¿con qué se defiende Taiwán? Mira, Taiwán tiene una gran cantidad de medios que vienen adquiriendo durante los últimos años. Es más, también han entendido muy bien la retórica de Trump de que quiere que todos paguen su propia defensa, ¿no? Entonces, mientras Estados Unidos y Europa se estuvieron peleando en los últimos meses, lo primero que hizo Taiwán fue anunciar nuevas compras de equipamiento militar a los Estados Unidos. Entonces tienen aviones de combate relativamente modernos, tienen defensas armadas, tienen sistemas misiles antibuque, sistemas de defensa antiaéreo, un sistema de reservas y de movilización a nivel nacional muy importante. Pero puede encontrar... No. Claro, porque a fin de cuentas la pregunta es, ok, ¿todo eso sirve para aguantar cuánto tiempo? El problema que tenés es que eventualmente vos lográs la ocupación de Taiwán por parte de China en el caso de un conflicto armado. Claro, sí. Y también la destrucción asegurada de todas estas fábricas, por ponerlo en un término un poco más rudimentario, de semiconductores, ¿no? Porque claro, la pregunta que ato es, si la consecuencia o el... A ver, ¿qué pagó Rusia por lo que hizo? ¿Cuál fue el costo para Rusia? ¿Cuál fue el costo para la Rusia? Y en un ámbito internacional... En primer momento lo entendimos todo y después no, que... Bueno, te completo la pregunta. Es un aislamiento, pero sobre todo un condicionamiento en el ámbito comercial que lo ha forzado a lidiar con un grupo más reducido de actores como socios comerciales. Porque mi pregunta es, ¿qué costo puede tener China si toma esa decisión? Diciendo, bueno, cambió el escenario. Eso es un buen escenario porque Rusia, a diferencia de China, lo que tenía a favor suyo cuando le caen las sanciones era suficiente nivel de autonomía en materia energética y alimentaria como para que no afectara sus capacidades críticas para conducir a cabo operaciones militares. No es el caso de China. China es un importador de comida, China es un importador de energía. Entonces, sanciones son claramente, le impactarían mucho más de lleno en su capacidad operativa directamente, ¿no? O sea, si vos no puedes alimentar a la población y no puedes abastecerle de combustible o energía, colapsan tus capacidades. Por otro lado, la ventaja grande de China que tiene es que su rol a nivel del comercio mundial es enorme, ¿no? Entonces,
¿cuántos estados están realmente dispuestos a avanzar sobre algún tipo de sanciones sobre China si son Imposible. dependientes de los bienes que son comercializados por China? Entonces, hay cosas a nivel quizás, si haces un análisis un poco más a lo militar y decir, che, bueno, pero si se quedan sin comida y sin energía se complica, cierto, pero a nivel de cómo se mueven comercialmente y políticamente tienen sus ventajas. No está en interés de nadie igual, al fin y al cabo, que llegue a escalar a ese punto, ¿no? Claro. Bien, Pues los no le mismos conviene a taiwaneses nadie. dicen, Bienvenido sea. detonamos las fábricas nosotros, ¿no? Con tal de que no las puedan tomar, porque eso es parte del objetivo, ¿no? Claro. Y esto es, Ese es el patrimonio verdadero de Taiwán, esas fábricas. hoy en día en buena parte lo es, Sí. y ser parte de esta primera cadena de islas, que Claro. Estados Unidos realmente tiene una decisión tomada ahí, que como ellos lo ven a futuro, sobre todo en el mediano y largo plazo, es que si China tiene la capacidad de ir ocupando esa primera cadena de islas, la posibilidad de poder proyectar poder más allá de China continental y sus costas aumenta significativamente. Claro. Hoy en día China, su fuerza militar se proyecta sobre sus costas y sobre sus vecinos inmediatos. Ahora, una vez eliminado ese obstáculo, China tiene la capacidad de avanzar con mucho más fuerza Claro. sobre el resto del Pacífico, para empezar. Y eso le molesta no solo a los Estados Unidos, recordemos, ahí entra India también. India es un histórico rival de China, que también juega en su vínculo con Rusia y con los Estados Unidos. Es otro capítulo. Entonces, ese desbalance que se podría llegar a generar implica mucho más que la confrontación directa entre China y Estados Unidos empiece a involucrar a otros actores de peso, incluidos otros actores de peso a nivel nuclear. Claro. Andrei, ¿la seguimos la semana que viene? Perfecto. Súper interesante. Muchas gracias. Te sigo en las redes sociales. Ah, Síganme. Siempre. Está Sí, bueno. sí. Mientras Andrés ponen el like ahí Sí. abajo al live de hoy, Sí. aprovechan y nos siguen a todos en redes Ahí está, sociales. muy interesante, muy entretenido. Gracias, Andrei. Servín Point. Ahí lo dije bien, Me gusta. ¿eh? Sí. Muy Ni bien. me gusta tu Andreu. manera de decir que seguís a alguien, es como Te sigo. en las redes sociales, ¿eh? Te sigo. Ok, está bien. Sí, Sí, te sí, sigo. casi Bien, que es bueno. un viaje en el DeLorean a 2010. Uy, justo que vi Ponele, Volver al 11. Futuro hace poco. Me Te encanta. sigo, te sigo. Te sigo.